Así es. Dijimos que el más grande de todos los mandamientos es el amor a Dios, ¿ok? Y decíamos que el amor a Dios es el eje del cristianismo verdadero. Y decíamos esto, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor gira en torno al amor. Todo lo que hagamos no solo para Dios, sino para el prójimo, va a girar en torno al amor. Amar a Dios con el corazón, alma, mente y fuerzas, de ahí viene todo, ¿verdad? Hacíamos también la pregunta si Dios tiene el derecho de hacernos esa petición, que le amemos con todo el alma, el corazón, la mente y las fuerzas. ¿Dios tiene el derecho de hacernos esa petición? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? Así es, ¿verdad? Sí tiene el derecho de hacernos tal petición. ¿Por qué? Porque Él mostró ese amor primero, ¿verdad? Dios nos ha amado con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene. No por nada envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Veamos estos pasajes: Juan 3:16, Romanos 5:8 y primera de Juan 4:9 al 11. Y después de ello ya entramos con ¿qué es amar a Dios con el corazón, con el alma, la mente y las fuerzas? ¿Qué significa? Recuerde que empezamos por ahí. Yo no puedo amar a Dios con la mente si yo no sé qué es la mente y cómo se ama con la mente. Yo no puedo amar a Dios con el corazón si no sé qué es el corazón y cómo se ama con el corazón. No puedo amar a Dios con las fuerzas si no sé qué son las fuerzas y cómo se ama con las fuerzas. Lo mismo con el alma. Así que pues ahí fue lo que estuvimos viendo. Nomás tenemos pendiente una cosa, pero me gustaría preguntarles, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Recuerdan? ¿Qué es la mente, hermano? El entendimiento, la razón. A ver, ¿qué es la mente? La sede de los pensamientos. La sede de los pensamientos. ¿Qué es la mente? Ok, bueno, fíjense, la pregunta es, ¿qué es la mente, verdad? El hermano ya está dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se ama con la mente? Entonces, ¿qué es la mente? ¿Recuerda qué dijimos? La sede del intelecto, la parte pensante de una persona. Ok, acuérdese de eso. ¿Qué es la mente? La sede donde radica el intelecto y la parte pensante de una persona. Y ahora sí, ¿cómo se ama con la mente? Con el estudio de la palabra, tomando buenas decisiones que nos acerquen a Dios, también dedicando mi mente a su servicio, lo que Dios me ha dado, que lo ponga para servirle a Él. De esa manera se ama con la mente. Eso ya lo vimos. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Las emociones, sentimientos. Muy bien. El corazón es la sede de las emociones, donde radican las emociones, y es el centro de los sentimientos. Y preguntamos, ¿cómo se ama con la mente? ¿Cómo se ama con el corazón? Bueno, ya dijimos, se ama a Dios cuando lo obedecemos, no solamente porque debemos, sino porque lo deseamos, desde el corazón. Así se le demuestra a Dios que se le ama con el corazón. Cuando le amamos a Dios por encima de todo lo demás, y cuando estamos dispuestos a renunciar incluso a los seres queridos o a lo que más amemos humanamente, todo para servirle al Señor. Y veamos ejemplos como Abraham, como Job, como Moisés. Dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios desde el corazón porque lo deseamos, ¿verdad? Como David, como los judíos en el Pentecostés, como Pablo, como Dorcas, como Zaqueo. Todo esto ya lo vimos, ¿eh? Y también las fuerzas. ¿Qué dijimos que eran las fuerzas? Era la acción. Las acciones, la sede de la energía y las acciones. ¿Ok? ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas, la sede de la energía y las acciones. Esto fue lo último que vimos. ¿Cómo se ama a Dios con las fuerzas? Con la energía, con las acciones. ¿Cómo se ama a Dios? Cuando usamos lo que tenemos para Él, cuando el amor del corazón se manifiesta en acciones concretas. Recuerde que dijimos, el cristianismo es conocido como la religión de la acción. Uno no puede imaginarse un cristiano, pero que no haga nada. ¿Y por qué? Porque si somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo. Y Jesucristo todo el tiempo estaba haciendo algo. Él no estaba estático, hermanos.
Incluso ya lo dijimos, no sé si en esta clase o en alguna otra decíamos, los apóstoles fueron movidos también a la acción. Ellos, ¿qué hacían cuando Jesús se fue al cielo? Estaban parados ahí viendo cómo Jesús se iba y Jesús ya se fue, ya se había ido, ellos seguían viendo al cielo. Llegan los varones con vestiduras blancas y ¿qué miran al cielo? O sea, ahorita no va a regresar. Váyanse a hacer lo que Él dijo, a hacer, a esperar. Y ellos no estaban esperando a Jesús sentados, estaban en oración y en acción en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo y los mueve otra vez a la acción. ¿Qué hace Pedro? Predicar, proclamar junto con los demás. Y después de ahí, hermano, pura acción para los apóstoles. Predicar, sanar, confirmar, incluso huir, pero seguir hablando del Señor. ¿Ve cómo el cristianismo es sinónimo de acción? Ser cristiano es sinónimo de acción. De esa forma se le demuestra a Dios que lo amamos con la energía, con la fuerza. Recuérdelo, o sea, esto es bien importante. Yo no puedo amar a Dios con mis fuerzas si no sé qué son las fuerzas y cómo se aman con las fuerzas o la energía. Y es de esta forma, hermanos. Cuando le damos a Dios lo mejor de nosotros, ¿sí? Lo mejor que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces todo esto ya lo vimos. ¿Sí? No sé si están tomando nota, los temas también se los estamos mandando al grupo. Por cierto que si entran al Drive, se ve quién entra al Drive y no todos entran, además entran como unos 6, 7. Entonces, y ahí dice quiénes entran. Entonces, pues si usted ve las clases repetidas, que bueno, y si no, pues espero que tome nota y si no, espero que tenga buena memoria, ¿ok? Bueno, la última parte que nos quedamos pendientes, lo que vamos a cerrar, esto es bien breve lo que vamos a decir ya. Ahora, Dios quiere que le amemos con el alma. Si ya dijimos, con el corazón, la sed de las emociones, con la mente, la sed del intelecto, con las fuerzas, la sed de la energía. Ahora, ¿qué será el alma? Dios quiere que le amemos con el alma. Y la primera pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo definimos alma? ¿Qué es el alma? Cuando sentimos en nosotros mismos la llamada de Dios, cuando Él nos empieza a invitar y nosotros poco a poco nos empezamos a interesar y a acercarnos a Él. ¿Ok? Antes no, porque no lo tenemos, no lo sentimos. Pero cuando ya lo empiezas a sentir, ya es diferente la situación. Ok, pero ¿qué es el alma? Está bien lo que dice, ciertamente es como hacia allá vamos, pero ¿qué es el alma? ¿Cómo podemos definir alma? O si usted pudiera buscar un sinónimo para la palabra alma, ¿cuál sería? Chuy la sabe, pero los quiere dejar participar a ustedes. Cálmate, no les digo. ¿Qué es el alma, hermanos? Es todo nuestro ser. Todo nuestro ser. ¿Algo más? Nuestras acciones, nuestros recuerdos y lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer. Ok, muy bien. Vitalidad como seres humanos. Vitalidad, y la vitalidad tiene que ver con la vida. Ok, ¿algo más? ¿Qué es el alma? Está bien, esa es la respuesta, pero algo más. ¿Qué es el alma? En el servicio, en aquel amor, en aquel gusto. Eso es estar bien con Jesucristo. Ok, Es algo que dejó Dios en cada uno, es singular, hermano. El alma es individual, es independiente y individual. Independiente no de Dios, pero de otras personas. ok. Fíjese, hermano. ¿El ser humano tiene alma? ¿Sí? De hecho, acuérdense que el ser humano le llaman tripartito, o sea que tiene 3 partes. Sí, tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces, o algunos dicen que solamente son 2, que porque el espíritu y el alma es lo mismo. Pero si uno estudia esa parte, no pasa nada si usted cree que tiene 2 o que tiene 3. Pero hay textos que nos enseñan más que son 3 partes y no 2. Se llama dicotomía o tricotomía. 3 partes o 2 partes. Entonces el ser humano es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esta carne. Nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra carne es el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando morimos? ¿Qué le pasa? Regresa al polvo donde fue tomado. Y hasta ahí se quedó. Si se convierte en alimento para los gusanos. Entonces todo lo que usted está cuidando de su hermoso cuerpo, pues ahí va a quedar
como estaba diciendo el hermano Rafa, ¿verdad? Es inversión, pero para los gusanos, ¿verdad? Entonces, cuerpo. Luego, el espíritu, ¿qué le pasa al espíritu? ¿Qué dice Eclesiastés que le pasa al espíritu? Vuelve a Dios quien lo dio. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la vida. ¿Está vivo o no? Entonces, ese espíritu, esa vida, esa vitalidad, regresa a Dios quien la dio. ¿Y el alma? Si el espíritu regresa a Dios quien lo dio, ¿qué le pasa al alma? El alma es la que va a esperar para darle cuentas a Dios. El alma es de donde sale todo lo que hacemos, lo que sentimos, es la que nos mueve. Como David enseña muy bien en los salmos sobre el alma. Si siempre habla sobre el alma, alma mía busca a Jehová, mi alma desea a Jehová. O sea, el alma es lo que nos mueve, es nuestro ser. Entonces, hermano, ¿qué iba a decir? Ahora sí. Bueno, dice ahí en Génesis, la primera alma viviente fue Adán. Ándele. Allí fue la primera alma, primer Génesis. Después ya dijo la mujer, Dios, los costillos, ya fueron almas vivientes, ¿verdad? ¿De dónde tomó Dios para crear a Adán? Del polvo, ¿verdad? Lo formó, ahí está el cuerpo, sopló aliento de vida, espíritu, y fue un ser viviente. Ahí está ya todo completo formando al ser humano, ¿verdad? El alma. Bueno, fíjese, la palabra griega que se traduce por alma es suche o suke, que es vida, aliento, o se traduce como alma. Equivale a amarlo con todo el ser. ¿Por qué cree que dejamos el alma hasta el final? ¿Sí? Cuando Jesús responde en Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el texto empieza con corazón, luego alma, luego mente y luego fuerzas. Ahorita que lo estamos estudiando, yo dejé el alma hasta el final, a manera de estudio. ¿Por qué? Porque si empezamos a amar a Dios con la mente, con el corazón y con la fuerza, al final concluimos en que lo amamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Ok? O sea, ame a Dios de forma total. No podemos darle a Dios solamente una parte de nosotros. ¿Sí? No vaya a salirme como aquel que dijo: no, es que mi corazón es un condominio, ¿verdad? Yo tengo amor para muchos. ¿Sí? Hermano, no. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Nuestra mente le pertenece a Dios. Nuestras fuerzas le pertenecen a Dios. Toda nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida entera le pertenece a Dios. Las emociones, con todas las emociones. Exacto, todo nuestro ser entero, toda nuestra vitalidad, nuestra energía, todo le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es de Él, como quiera, es de Él, hermano. ¿Sí, hermano? Nuestro ser. Sí, que es lo que decían, ¿verdad? Esa es la respuesta, todo el ser. Amarlo con todo el ser, amarlo con todo lo que uno tiene, todo lo que uno es y todo lo que uno puede ser. Fíjese qué bonito. ¿Cómo amo a Dios con la mente? Con todo lo que soy, lo que tengo o lo que seré, se lo doy a Dios. Porque es de Él. Todo lo que tengo y soy es de Él. ¿Sí? Él me lo ha dado. Ahí, más al ratito, allá cuando participemos de la ofrenda, les puse una frase, dice: de lo tuyo te damos. ¿Sí? De lo tuyo te damos. Hermano, todo lo que tenemos o hemos recibido en la semana, ¿sabe quién nos lo dio? Nos lo dio Dios. Entonces, le estamos regresando de lo que Él mismo nos da. Fíjese cómo es. Es lo mismo que pasó allá en Génesis. No estoy agarrando monte, estamos en lo mismo. Cuando en Egipto hubo una gran hambre, ¿se acuerda? En tiempos de José. Y el pueblo ya no tenía nada. Vendía sus propiedades, iba a comprar alimento. Y llegó un punto en el que Faraón era dueño de todo. ¿Se acuerda? Él era dueño de todo. Pero de lo que Faraón, ya siendo el dueño, le dio a la gente, dice: me quedo con el 20 y el 80 es de ustedes. Siendo que él era el dueño de todo, dijo: te doy el 80, nomás dame el 20 de lo que tengas. Pero él era dueño de todo y aún así te da más. Aunque de él es todo, te da la mayoría a ti. Dice: nomás dame este poquito.
pero lo que me des, dámelo bien dado, ¿verdad? Sí. Eso nos cuesta trabajo decir. Es como cuando le das dulces a un niño y no le dices, pero tienes que compartir. Y el niño dice, no, pero están muy bien. O sea, desde siempre nos cuesta trabajo de lo que recibimos dar. ¿Y por qué? Porque pensamos que es nuestro, que me pertenece, ¿sí? Entonces, hermano, es como con los hijos, ¿verdad? O sea, son nuestros hijos, pero al final, el viernes mencionaba el hermano este pasaje, ¿verdad? Herencia de Jehová. Otras versiones dicen bendición de Jehová o regalo de Jehová. Y una herencia se cuida, pero tuvo un dueño original y tiene. Y le vamos a dar cuentas a Dios lo que hagamos con la herencia que Él nos dio. Si yo digo, mi esposa es mía, mía, mía y de nadie más, pero al final ella tiene un dueño y es Dios. Amén. Sí, la prioridad de ella debe ser agradar a Dios sobre mí. Fíjese lo que le estoy diciendo, y fíjese lo que estoy diciendo a las hermanas. Y si me estoy equivocando, apedrénme, ¿sí? Pero fíjese, ella, su prioridad es primero agradar a Dios. Y sabe que si agrada a Dios, también va a buscar estar bien conmigo. Porque Dios le dice eso. Pero ella primero tiene que agradar a Dios por encima de mí. Si yo soy un estorbo para ella en su vida espiritual, primero es Dios, pero también lo mismo yo. Fíjese lo que le voy a decir. Yo tengo que amar a Dios más que a ella y más que a mis hijos. Fíjese, ¿sabe por qué? Porque si yo pongo primero a Dios, yo voy con Dios y Dios me regresa para allá. ¿Sí se da cuenta? Yo voy con Dios, yo te amo Dios y te doy todo a ti, y Él va a decir, ¿sabes qué? Cuida a tu esposa, ámala y cuida, instruye y protege y provee a tus hijos y a tu familia. ¿Se da cuenta? Pero si yo la pongo a ella primero, estoy descuidando lo más importante, que es Dios. Entonces por eso nos cuesta tanto, porque pensamos que todo lo que soy, todo lo que tengo es mío. Mis hijos, mi casa, mi dinero, mi familia es mío y con mi fuerza me lo gané, pero la fuerza te la da Dios, pero la vitalidad te la da Dios, el alma, tu ser te la da Dios, o sea, todo lo que tienes es de Él. Le estás dando de lo mismo que es Él, le estás dando de ahí un poco. Ahora, de lo poco que le damos, ¿no se merece Dios que sea de calidad? Yo sé que ya se ha estudiado muchísimo esto. Pero otra vez, hermano, el servicio que tenemos en este día no es todo el día. Son unas cuantas horas. Si Dios nos da todo, ¿no se merece que al menos hoy estemos aquí todo el tiempo que tenemos que estar? Porque Él nos dio ya todo. Le pregunto yo, ¿no se lo merece? Ay, sí, pero es que mi familia, es que mi cansancio, es que mis hijos, es que mi... Ok, ¿y Dios? ¿No es de Él todo? ¿No se merece Él todo? Fíjese, ¿no se merece Dios todo y nos pide todo? Alma, corazón, fuerzas, mente, no nos pide todo. ¿Pero qué le damos? La verdad, ¿qué le damos? ¿Poquito? Y con eso, Él está contento, hermano. Con los compromisos que hacemos miércoles, viernes, domingos. Está contento si lo hacemos como debemos. Pero si aparte de poquito no es de calidad, imagínense, hermano. Aquí nos estamos entrenando, aquí nos estamos practicando de cómo daremos allá en la presencia de Dios. Pero allá en la presencia de Dios, Dios es el que lo llena todo, y allá vamos a hacer todo para Él. Si aquí nos pesa 1, 2 o 3 días de servicio, si aquí nos pesa, ahora imagínense cuando estemos allá, que allá todo el tiempo va a ser Dios el centro de atención, no nosotros. Imagínense. Sí, hermano. De hecho, nosotros debemos entender que cuando tenemos algún problema, algún miembro de la familia del verbo, ¿a quién lo pedimos? ¿A quién le pedimos? Si no es a Dios. Entonces, si Él no puede, al menos todos nosotros, pues ¿por qué nos acercamos a Él, no? Lo hacemos porque es el principal, es el que ve por todos. Así es, hermano. Bueno, pues ahí está, hermanos. Entonces, el alma, vamos a llamarle la sede de la vida, pero usted sabe que estamos hablando del ser, de todo el ser. ¿Cómo se puede amar a Dios con toda nuestra alma? Simplemente, hermanos, entregándonos
ojo, por completo a Él. La sede de mis emociones, la sede de la vida, la sede del intelecto, la sede de la energía, es decir, corazón, alma, mente y fuerzas, todo que se lo demos a Él. Usted mentalícese eso. Todo mi alma, toda mi fuerza, toda mi mente y toda mi alma es para Él y de Él. Y cuando usted llega a Dios con todo eso, Dios le dice, esta parte es para tu familia, esta parte es para tus hijos, esta parte es para ti, esta parte es para la iglesia, para la gente de afuera, para tu prójimo, para tu enemigo. Y yo me quedo con esto. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hermanos, aprendamos eso. Amemos a Dios como se le debe de amar, no como nosotros queramos o sea más fácil para nosotros o que sea a nuestro gusto. Porque el verdadero amor a Dios es ese, amarle con todo, con toda nuestra vida. No solamente un aspecto de nuestra vida, sino todos y cada una de las partes que forma nuestro ser, ¿verdad? ¿Qué tanto les hacía yo esa pregunta a la clase pasada, verdad? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto? Después de esta clase tal vez tengamos que cambiar esta pregunta, porque el amor a Dios no se mide en cantidad, sino en lo que debe ser. Entonces, cuando nos hagan esta pregunta, ¿qué tanto amas a Dios? La pregunta está incorrecta, porque no es qué tanto en cantidad, sino es cómo amas a Dios, ¿verdad? El amor a Dios no se mide en cantidad, sino en lo que debe ser. Simplemente es cómo amas a Dios. ¿Lo amas con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas o no? Así de fácil. ¿Sí? O amamos a Dios con todo o no. Porque a medias Dios no quiere nada. Dios no quiere nada a medias. Dios no quiere nada más que ocupe la emoción, pero que no haya acción, que no haya intelecto, que no haya energía. Dios no solamente quiere nuestra energía, quiere el intelecto, la vida y las emociones. O sea, Dios quiere todo. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿estamos amando a Dios así? ¿Estamos amando a Dios con todo? ¿Él ocupa toda nuestra mente, nuestro corazón, alma y fuerzas? Si no, pues ya es hora de empezar, ¿verdad? Y si sí, qué bueno. Y sigamos así, sigamos demostrándoselo a nuestro Dios, porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Sí, hermano. Yo tengo años, ya lo que fue a la iglesia de Cristo, y casi no asisto, cuando yo me bauticé, pero sí me da gusto de mi Padre Celestial, que me ha puesto en muchos lugares. Quiero mucho la iglesia de Cristo, los hermanos y hermanas, por toda la república. Aquí está una hermana que me conoce también, estuvo ahí Manedero, la hermana está de allá. Pero hay veces que duro meses, hasta años, sin venir para acá. Pero ando sirviéndole a mi Padre Celestial por medio de su Hijo. La traigo por toda la república, pero el trabajo que se hace no es en vano, es para purificarse uno también ante Dios también, y con ustedes, mis hermanos, todos mis hermanos también. Aquí estuve como 6 meses, también visito a todos. Ahí me dan a Tijuana, a visitar la Necta, están ahí siendo evangelizados también allí, porque hay muchas almas que se bauticen. Eso es mi trabajo. Y todo lo que se hace, hermano, no queda, nada queda vacío, ¿verdad? Dios, decimos esta frase, Dios no se queda con nada. Si todo lo que hagamos para Él sea mucho, o sea poco, o como le decía la otra vez, o nadie sepa lo que hacemos, que no sepa a la derecha lo que hace y la izquierda, no tenemos que andar diciendo lo que hacemos, pero Dios lo ve. Y si todo eso que hacemos lo hacemos por amor, somos motivados por amor, que acuérdense que el amor es el eje del cristianismo verdadero, entonces va a haber un resultado, ¿verdad? Va a haber un fruto. Y si no, pues no, ¿verdad? Esperemos estar amando a Dios de la manera que Él lo pide, para que todo lo que hagamos, pensemos hacer, sea bien recibido por nuestro Dios.
¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Se acabó. Sí, hermano. Yo tengo una duda. Cuando tú te decides bautizarte, recibes el Espíritu Santo y eres guiado por el Espíritu Santo. Porque hay personas que se bautizan y se olvidan del compromiso que hicieron con el cambio de vida a Dios. Aunque lean, aunque les digan, aunque escuchen, no les llega a su corazón. ¿Qué pasa con esas personas? El Espíritu Santo no lo recibieron bien, o sí lo reciben pero se les olvida. ¿Qué tanto depende de la persona y qué tanto depende del Espíritu Santo o de Dios? ¿Es una decisión personal? ¿O no entiendo yo cómo es que hay personas que no escuchan pero no les llega ese sentimiento, ese raciocinio? Ok. Ándele, está poderosa esa pregunta, ¿eh? No, a ver, hermano. Yo pienso que a veces, hermana, se bautizan o se bautizan por emoción, así se emocionan y se bautizan, pero fue una emoción fugaz. Y a veces también el ambiente donde están, donde la boda, o la familia, los van a... Entonces uno tiene que perseverar. ¿Y ese bautizo no cuenta? A ver, hermano. Ahí voy. Creo que hay muchas ideas de lo que ocurre, pero la palabra de Dios nos dice que la semilla cae en diferentes lugares. Cae en buena tierra y produce. Cae entre piedras, cae entre espinos y cae en el camino. Y si se fijan, son más las que se pierden que las que se aprovechan. Pues no nos debe extrañar que muchos vienen, pero se pierden. Y algunos de todos los que vienen se quedan y traen a su familia y traen a sus amigos y crecen. Entonces, no son muchos. Fíjense, yo creo que ya les había dicho esto, y si no, pues se los digo. 4 tierras, sí se los había dicho, ¿verdad? El porcentaje, ¿verdad que sí? ¿No? 4 tierras, la parábola del sembrador son 4 tierras. Dividido en porcentajes, ¿cuánto le toca a cada tierra? 25. ¿Ok? ¿Cuántas son buena tierra? Solamente el 25% de donde se siembra. La curación de los leprosos, de los 10 leprosos. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron con el Señor cuando fueron sanados? 1. En porcentajes, ¿cuánto sería? 10%. Entonces, entre el 10 y el 25% solamente es agradecido y buena tierra. Fíjese, de 10, 1. De 4 tierras, 1. Fue sembrada la semilla, sí, pero el afán, los espinos, el mundo ahogan todo lo que fue sembrado. ¿Se sembró? Sí. Pero fíjese lo que decía, ¿qué factores influyen en mi fidelidad espiritual? Vamos haciendo la clase, vamos haciendo el bosquejo. ¿Qué factores influyen en mi crecimiento espiritual? ¿Qué influye en mi crecimiento? Vamos poniendo esos factores que influyen. Número 1, el estudio. Vamos empezando de arriba para abajo. Número 1, ¿Dios influye? Sí, porque la palabra es de Dios. Entonces tiene que haber mensaje de Dios para comenzar una vida espiritual. Entonces Dios. Número 2, mi convicción. Si yo no estoy convencido que esto es lo que quiero, si no hay un entendimiento de mi parte, o sea, me podrán dar la mejor clase que ustedes quieran, pero si yo no estoy dispuesto, si no entiendo, si no tengo entrega, si no tengo convicción, ¿de qué sirvió que fuera una superclase? ¿De qué sirvió? De nada. ¿La semilla fue mala? No. ¿La palabra fue mal enseñada? No. Lo que pasa es que yo no estaba convencido, no estaba decidido, no tenía la fe, o sea, no quería realmente. Entonces, ¿hay un crecimiento? No. Entonces, factor 1, Dios, con su palabra, el mensaje y todo. Factor número 2, mi parte. Número 3, no, lo que dijo también. El entorno. Acuérdense que el entorno afecta mi vida. Eso también lo sabemos. Donde yo me mueva, todo el entorno afecta a lo que yo soy.
No es de que, ay, yo ando por allá y no pasa nada. Nada, es cierto. Es mentira. Hasta los dichos de la abuela dicen, ¿verdad? ¿Qué dice la abuela? El que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué dice la Biblia? ¿Andarán tus pies sobre el fuego sin que te quemes? A ver, ¿podrás andar sobre las brasas sin que te quemes? ¿Se puede? No, va a haber un resultado, un poco de levadura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se da cuenta? Bíblicamente, humanamente se sabe que el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos sí afecta nuestra vida, nuestro comportamiento, pensamientos. Entonces ya tenemos 3 factores, el de Dios, el mío y el de lo que me rodea. Y ahí va incluido lo mío, en mi parte, el estudio, la reunión, la iglesia, en el 3, lo que me rodea. Entonces, si yo no recibí un buen mensaje, si no tengo convicción o si el ambiente donde estoy no me produce o no me impulsa hacia lo espiritual, por eso estoy como estoy. Pero si recibí un buen mensaje, pero el ambiente donde me rodeo no es el óptimo para mi crecimiento, aunque esté convencido, me afecta. Si tengo un buen ambiente, si la palabra fue un buen mensaje, pero yo no estoy convencido, no va a haber crecimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Un buen mensaje, mi parte, la convicción personal, y 3, un buen ambiente. Hermano, también es importante el que desde siempre conozcamos que no solamente es ser bautizado, no solamente es llegar a Cristo, sino que es una lucha. Porque la palabra dice claramente que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y también nos dice que se crea estar firme, cuide. Que no caiga. Es una lucha. Y mientras no estemos en esa lucha, pues vamos a caer. Vamos a ser atraídos y seducidos nuevamente por el mundo del cual Dios nos ha llamado, nos ha sacado. Así es. Precisamente la última parte del estudio que estamos viendo, lo que dejamos ya la última parte, ¿verdad? Para cerrar también esta clase. Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué tipos de miembros hay y por qué están como están? ¿O por qué estamos como estamos a veces? ¿Por qué hay gente que es ociosa, de poco ánimo, débiles? ¿Por qué hay gente que duda? ¿Por qué hay gente que es débil en ciertos temas? ¿Por qué no hay madurez en ciertos asuntos? ¿Por qué? Precisamente, hermano, porque hay que entender que todos somos diferentes. Ya le había dicho, hermano, aquí no todos podemos ser maestros. No porque no queramos, sino porque no todos somos manos o todos somos boca. Unos son mano, otros son pie, otros son ojo, otros son ombligo. Sí, entonces es parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos somos diferentes. Si no hubiera gente que desanima, ¿para qué ocupas a los maestros que animen? ¿Para qué ocupas gente madura? O sea, se necesita gente madura en algunos aspectos para enseñar a aquellos que van empezando. O sea, ¿se da cuenta que todo, una cosa fluye con otra? O sea, todo se va uniendo. En este caso, no deseamos que todos permanezcan débiles. ¿Son necesarios los débiles en la congregación? No, son momentos, porque hay crecimiento espiritual. O sea, una persona que va llegando es nueva en la palabra, por lo tanto recién nacido y tiene cierta debilidad, pero no siempre se ha de quedar así. Tiene que avanzar a otro nivel y cuando entre otro toma ese lugar de ir empezando, de tener cierta niñez espiritual, pero se va avanzando. Es malo, ya lo vimos en este tema y en otros temas, es malo quedarse siempre en la misma situación y en la misma posición. No siempre tenemos que estar batallando con lo mismo. Si estamos siempre batallando con lo mismo, hermanos, algo anda mal en nosotros en uno de esos 3 factores. Dios, nosotros o mi entorno. O sea, siempre esa va a ser la clave. O no sé si ustedes piensan que hay otro factor que influye en nuestro crecimiento espiritual, pero yo pienso, me chacita, hermano, para cerrar esto. Ahorita damos espacio. Hermano, que no sé qué otro factor haya, pero creo que esos 3 básicamente es lo que nos lleva al crecimiento. Si hubo convicción y recibimos el Espíritu no se va. No es que va y viene como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? El Espíritu del Antiguo Testamento iba y venía. No era permanente, era temporal para algunos. Hoy no, hermanos. El Espíritu Santo se tiene. ¿Qué pasa con el Espíritu cuando hay eso? Se le está apagando. Dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu. Está, pero está apagado. Está contristado, está triste. Lo tenemos ahí en un rincón. Sí, allá está en un rincón.
como la muñeca, ¿se acuerda? Que allá por los rincones. ¿Sí? Y le estoy haciendo más caso a mi carne. Lo hemos estudiado con algunos. Espíritu y carne. Mientras estemos en este mundo, como dijo el hermano, todo el tiempo va a ser de batalla. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene carne. Y la carne tiene deseos. ¿Sí? Mientras esté en este mundo, siempre va a tener una lucha interna. O le hago caso a mi carne, o le hago caso a Dios. ¿Y cómo va a hacerle, cómo va a lograr que haya crecimiento espiritual? Cuando busque más lo espiritual, le va a hacer más caso a Dios. Pero si está más en la carne, pues ¿a quién cree que le va a hacer caso? Pues a la carne. No hay, o sea, no hay secretos, hermano. Así es nada más. No hay secretos en esto. Oye, pero ¿por qué me pasa esto? O carne o espíritu. ¿A qué te alimentas más? ¿O estás alimentando más el espíritu o la carne? ¿O no te están enseñando bien? Ahora, si el problema es la enseñanza, pues hay que buscar buena enseñanza. Pero si es buena enseñanza, pero el ambiente, ahí está. Poquito aquí, poquito allá, como que se habla entre que sí, que no, que sí, que no, y así se la van dando todo el tiempo y se va creando una idea errónea de lo que es estar en las cosas de Dios. Porque creen que, ay, bueno, yo sí ya leí, vine a la iglesia, estudié, estoy con Dios. Pero también me llama la atención lo del mundo. Bueno, poquito nada más, no creo que pase nada, no estoy haciendo cosas de uno, pero no caigo, o sea, como que se confunden. Sí, sí, y ese es todo el asunto. Entonces, a ver, ahora sí, hermano, ay, disculpe, pero hay que ir avanzando con esto. Hermano, en Marcos, capítulo 16, versículo 16, Cristo dijo, vayan a nosotros, vayan a bautizar, será salvo. Hasta que no creyere, será condenado. Cuando una persona se bautiza, ahí empieza su crecimiento de él. Empieza, pero no lo tenemos que dejar solos, ahí estamos dando consejos de la Biblia, porque la Biblia te enseña a hacer lo bueno y a hacer que no hagas lo malo. Se está diciendo, y es como una familia, la Biblia. En primera de Juan capítulo 15 dice que no améis al mundo, y también y no améis al mundo y los que viven en el mundo, que están en este Santiago 4. Yo les estoy enemigos del mundo, estoy enemigos de Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo todo esto para no caer en la cara de Satanás del diablo. Tenemos que darle a esa persona que se bautizó, siquiera un año, de enseñarle ya que no debe de ser, tampoco. Ahí está, miren, eso es algo que hemos precisamente hecho mucho énfasis, ¿verdad? No solo se trata de que ya me bauticé y ya se acabó. Acuérdense lo que dijimos, el bautismo no es la meta, es el inicio de la carrera cristiana. Necesitamos ayudar a nuestros recién convertidos a madurar. No los podemos dejar solos, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Lo dijimos que si un bebé lo dejamos solo, ¿qué le va a pasar? Ay, solito busca alimento, solito se tapa, solito se cubre, solito bebe, un bebé ahí solito, se va a morir. No podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya dejando a un lado lo del amor, para esto quedan dos diapositivas nada más. La pregunta es, hablando de los grupos que hay en la congregación, ¿quiénes deben actuar y con qué grupos? Ya vimos estas 3 pasajes y la respuesta fue, todos podemos hacer algo, pero hay ciertos temas donde los maduros son los que tienen que tratar esas situaciones. ¿Ok? Entonces, todos podemos ayudarnos unos a otros, dependiendo la situación del miembro. Acuérdese los miembros, ¿sí? Ya estudiamos esto. Entonces, acuérdese los miembros. ¿Se puede ayudar a los débiles? Todos podemos ayudar a uno que va empezando, que es débil porque va empezando. Pero a un débil que está en problemas como los de la carta a los romanos o los hebreos o los de Corinto, necesitan el trato de una persona madura, no de cualquier persona, ¿sí? Entonces, quiero que usted entienda eso. Hay diferentes grupos y todos podemos ayudar con los grupos, pero en ciertos asuntos que requieren un grado de madurez por el asunto, necesitamos hermanos espirituales y maduros en la fe para tratarlo. Así que esa fue la respuesta de estos 3 versículos. ¿Ok? Aquí la pregunta es también, ¿conocemos qué tipos de miembros tenemos, hermanos? ¿Y sabemos nosotros qué tipo de miembros somos? ¿Somos maduros, somos espirituales, somos débiles, somos ociosos?
somos de los que sirven, de los que trabajan. ¿Qué tipo de miembros somos nosotros? ¿Y qué tipo de miembros son los demás? Necesitamos aprender a conocernos, porque acuérdese que si nos conocemos, nos vamos a poder ayudar. Y si nos ayudamos, todos juntos vamos a crecer. Y si crecemos unos, crecemos todos. Porque acuérdense que de eso se trata el crecimiento integral. Cada uno de los miembros y cada una de las partes que crezca. Entonces tenemos que preocuparnos tanto por los niños, como por los jóvenes, como por las mujeres, como con los varones y nuestros hermanos mayores y por todos. ¿Ok? Les decía de este ejemplo que se llama el enneagrama de la personalidad. Hay muchos test de la personalidad, muchos. Hasta la fecha, a partir del 2015 para acá, es de los más efectivos. Tiene como un 80, 85, 90 de porcentaje de efectividad en cuanto a revisar qué tipo de personalidad tienes. Entonces, por ahí le dejamos de tarea a unos 3 que hicieran el test de la personalidad y a ver qué eneatipo eran. A ver, Miguel, ¿qué eneatipo es? Pero la verdad, si eres el sensible, no, hermano, me salió el líder. Si te salió sensible, sensible. El 2, el servicial o el ayudador. ¿Ok? Bueno, fíjese. El enneagrama se divide en tríadas, se le llaman tríadas, o sea, en grupos de 3. Y cada grupo de 3 tiene una parte del ser, digamos, que la controla. Por ejemplo, el eneatipo 2, 3 y 4 es movido por los sentimientos. Así que nuestro hermano nuestro hermano Miguel, él es muy emocional. Muy emocional. ¿Sí? Entonces, si lo ven por allá tristón o en el sol reflexionando así como que pensando así, es que él es muy emocional. Hermano, y los hermanos, ¿pero esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, ya hablamos de la Biblia y de lo que la Biblia describe de ciertos miembros. Pero esto nos ayuda porque fíjese, si sabemos que nuestro hermano Miguel es muy emocional y a lo mejor yo tengo una actitud con él o una acción, puedo lastimarle porque él es muy emocional. O a veces lo puedo ver por ahí y puedo notar algo en él. A lo mejor él en su rostro va a hablar mucho, su rostro, su lenguaje corporal, porque es muy emocional. ¿Se da cuenta? ¿Quién más lo hizo? Hermana Diana. No lo hizo. ¿Quién lo hizo? Le dijimos creo que a 3. ¿Qué pasó, mi bro? Entonces, bueno, ahí está, mire. El número 1 es perfeccionista o reformador. El número 2 es ayudador o servicial. Número 3, el triunfador. Número 4, sensible o individualista. El número 5, el investigador o pensador. El número 6, leal. El 7, entusiasta. El 8 es líder o desafiador. Y el 9 es pacificador. Entonces, fíjese, quiero que usted vea cómo se divide esto. O sea, el 8, 9 y el 1, que es el líder, el pacificador y perfeccionista, se basa mucho en la acción y en los instintos. A veces sabemos muchos que estamos en la parte de líder, pacificador o perfeccionista. Esa es nuestra personalidad, que somos personas líderes. Y como somos líderes, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Acción. Por eso cuando nadie está haciendo nada, uno, ¿qué le pasa? Como dirían por ahí, me da cosa, ¿verdad? Me da cosa. ¿Por qué? Porque yo quiero acción. Yo quiero que la gente se mueva. Quiero que hagamos algo, que vayamos para allá, vayamos para acá. Y cuando chocan 2 perfeccionistas, ¿qué pasa? O 3 perfeccionistas, o 4. ¿Se da cuenta por qué a veces no nos ponemos de acuerdo? Porque hay muchos líderes. Entonces todos los líderes quieren acción y todos los líderes quieren a veces perfección. Entonces uno dice una cosa, luego otro dice otra. No, pero es que esto, no, pero es que el otro, no, pero porque todos son acción, todos son energía. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es donde uno debe empezar a actuar conforme al Espíritu. Ok, sí es mi personalidad, pero una cosa es que yo tenga una personalidad y otra cosa es lo que Dios puede hacer en mí. Y Dios me manda que yo sea paciente con todos, que sea amoroso, que sea comprensivo, que sea tolerante, que sea equilibrado. Ese es el fruto del Espíritu.
Entonces usted me dirá que es de personalidad de líder, pero una cosa es tengo personalidad de líder y otra cosa es actúo también conforme al fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces es mi personalidad, pero también debo dejar que Dios tome el control de mi vida. ¿Ok? Mire, los que son muy pensadores son los entusiastas leales y bueno, el 5 que es los investigadores, actúan mucho por la mente, son muy pensadores. Entonces yo sé que hay hermanos entre nosotros que son muy pensadores, se les ocurre una cosa, se les ocurre, oye, si hacemos esto, y estaba bien fácil, pero nadie lo había pensado. Y, oh, sí es cierto, tienes razón, porque son muy pensadores. Y otros, mire, son muy emocionales. Entonces hay que saber que el ser actúa de esa forma. Por la acción o el cuerpo, por la emoción o por el pensamiento, no hay más. Y aquí en la congregación vamos a tener de esos 3 tipos. Personas que quieren moverse. Sí, que nos van a ver que estamos haciendo algo y si está mal hecho va a llegar y va a decir, a ver, ¿qué hermano? Yo lo hago, hágase para allá. ¿Sí? Y si era un emocional, me están despreciando lo que hago, ya no voy a venir, porque es muy emocional. Entonces el pensador tiene que saber cómo tratar con todos. Y el emocional tiene que saber que va a haber pensadores que van a llegar y van a decir, hazte para allá, pero que no se ponga triste. ¿Sí se da cuenta? Bueno, entonces eso nada más quería mostrárselos para que veamos que no solamente son los tipos de miembros, sino también nuestras personalidades que afectan nuestro desarrollo integral, en nuestra formación integral. Al final de todo, hermanos, lo que tenemos que recordar es que hay que ser paciente con todos y que somos familia. No somos una empresa, no somos una escuela, somos una familia de fe. Y tenemos que tratarnos, así tengamos cierta personalidad, así tengamos cierta situación, así seamos cierto tipo de miembro, tenemos que ayudarnos unos a otros para crecer en el Señor. Y acuérdese, yo cierro esto con esta frase. El crecimiento de la iglesia, acuérdese, comienza conmigo. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia comienza conmigo. ¿Ok? Pensé que ya me iba a bajar, dije, ya me pasé, me va a bajar. Entonces, hermano, mejor me bajo solo, ¿verdad? Entonces, hermano, quédese con esa parte. Acuérdese que este fue un paréntesis de la clase de cuál es el propósito de la iglesia. Seguimos hablando de ese tema, pero metimos este tema aquí para poder entender. En esa parte nos quedamos en qué tengo que hacer para Dios, cuál es mi propósito para con Dios, la adoración. Sí, la adoración. Pero no puedo yo adorar a Dios y darle lo mejor de mí si no empiezo a trabajar conmigo mismo. No puedo darle a Dios lo mejor. No voy a poder darle lo mejor a mi familia si no trabajo conmigo mismo. Mire, hermano, la otra vez escuchaba algo así y me puse a pensar en ello y tiene razón. Lo mejor, fíjese, lo mejor que yo les puedo dar a ustedes, yo, hablando de mi persona, lo mejor que yo les puedo dar a ustedes es que yo cada día sea transformado y que yo cada día busque mi madurez espiritual. ¿Sabe por qué? Porque si yo busco mejorar yo, puedo aportarles algo a ustedes. Entonces, no solamente yo me tengo que preocupar por ustedes, sino yo también me tengo que preocupar por mi vida espiritual y también por la vida espiritual de mi familia. ¿Se da cuenta? Y todos lo mismo. Grábese eso, el mejor regalo que yo le puedo dar a mi familia es un yo transformado y renovado cada día. Ese es el mejor regalo para mi familia. Ahí que cuando quieran regalo, digan, te estoy dando el mejor regalo, estoy trabajando en mí. ¿Sí? Entonces, hermano, ese sea su regalo, unos para con otros. Un yo transformado y renovado y maduro. Y entonces voy a poder dar todo lo que tengo que dar a los demás y sobre todo a Dios. ¿Ok? Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, 1 minuto porque ya se acabó. Humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Y Él se enaltecerá. Y Él se enaltecerá. Humíllense delante de Dios. Humíllense delante
delante de Dios. Y Él será, que será. Y Él será, que será. Buenos días, hermanos, amigos, visitantes, todos sean bienvenidos. Gracias a Dios porque gracias. Yo estoy ni modo tantos años con el púlpito y con nuestra mesita para alcanzar aquí a la vista, ¿no? Sobre todo ya con los años es más útil este instrumento, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos, hermano, en esta hora, gracias a Dios. Sin duda alguna hay muchas razones por las cuales tenemos o debe haber en nosotros un corazón agradecido. Dios nos llena de bendición. Dios día con día derrama de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, pero es tan grande el amor de Dios que Él derrama sus bendiciones sobre todo el mundo. Y somos bendecidos porque podemos verlo, porque el poder ver las bendiciones de Dios hace un cambio en nuestro corazón, y lo único que puede responder ese corazón nuestro es: gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia, porque no merecemos nada. Ninguno de nosotros merece absolutamente nada de lo que Dios ha dado y nos da cada día de nuestras vidas. Y sin duda alguna, la gratitud es un sentimiento, ¿verdad?, que debe estar en nosotros, porque es importante, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos a Dios con un corazón lleno de gratitud y de alegría. Hermanos, bueno, en esta hora, esta oportunidad me tocó a mí poder compartir de la palabra de Dios, y vamos pues a tomar el tiempo. Hermanos, en esta mañana he decidido hablar, ¿verdad? Dios me ha dado ese pensamiento, ¿verdad?, de hablar acerca de esas dos palabras que están ahí, ¿verdad?, en la pantalla. Hay dos actitudes en que el hombre puede estar y en las cuales hay un resultado. Dice que humillados o exaltados. Sin duda alguna, como en muchas cosas de la vida, hay disyuntivas. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, entre otras disyuntivas, nos dice que el que fuere bautizado, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Es una disyuntiva. Y esta disyuntiva también es de igual manera. Humillados o exaltados. Y cada una de las cosas que aquí vemos, cualquiera de las dos actitudes que podamos tener en nuestra vida, tiene un resultado diferente. La humillación o la exaltación. Vamos pues, hermanos, a orar para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, que mora en la eternidad de los cielos, Señor, gracias le damos porque usted nos ha traído en esta hora a este lugar para que juntos, en armonía y llenos de amor y gratitud para usted, Padre, que es generoso en nuestras vidas y nos da mucho más de lo que merecemos. Venimos pues para ser instruidos, para poder participar de la comunión con unos con otros, pero sobre todo, Señor, que podamos alimentarnos de su santa y bendita palabra. Padre Santo, en esta hora la ponemos en sus manos para que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados en esta hora por su palabra, Señor, la cual habrá de ser expuesta. Agradecemos pues y pedimos esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La humillación es la gran disyuntiva que Dios pone, la humillación o la exaltación. La humillación delante de Dios es el camino hacia la exaltación divina. Vamos a hablar en esta mañana de al menos dos casos, dos ejemplos
de la humillación y del propósito, ¿verdad?, de Dios en cada uno de ellos, y que los encontramos en la palabra, nos encontramos en el Antiguo Testamento. Entre ellos vamos a hablar entonces de un personaje que yo creo que muchos de nosotros hemos conocido y hemos sabido, hemos leído. Es el caso de Naamán, el sirio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vamos a leer entonces 2 Reyes capítulo 5. En este capítulo 5 encontramos la historia de Naamán, y ahí podemos encontrar precisamente la humillación y la exaltación. Voy a leer entonces algunos párrafos para poder entender esto de lo cual vamos a estar hablando. ¿Quién era Naamán? Naamán, general sirio del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, dice en 2 Reyes capítulo 5 y versículo 1. Y dice que lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a los sirios. Era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Cuenta en esa historia que en esos días había sido llevada una joven de la tierra de Israel a Siria, la cual servía a la esposa de Naamán. Y esta joven le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Después de que esta joven hablara con la esposa de Naamán, pues ella habla, ¿verdad?, con Naamán y le convence. Y vino pues Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, narrando muy brevemente o a grandes rasgos la lectura, ¿verdad? Dice que obviamente Naamán fue con el rey y le habló acerca de esto, ¿verdad? Y el rey le dio la autoridad para ir. Y entonces viene Naamán, dice, como lo estamos leyendo, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, dice la misma palabra, envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Al oír estas palabras, Naamán se fue enojado, según la lectura, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Israel, hablando de Eliseo, el profeta, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y decía él: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se fue enojado. Hasta aquí, hermanos, nosotros podemos ver ciertas actitudes. Podemos ver que él ciertamente creyó, ¿verdad?, a las palabras que había escuchado su esposa. Y él, a través de esa fe, ¿verdad?, podríamos decir que creyó en ello, ¿verdad? Y eso fue movido a ir y recorrer los trayectos, ¿verdad?, para poder llegar desde Siria hasta Israel. Pero, desgraciadamente, en él había claramente un sentimiento de soberbia. La soberbia, hermanos, es el estorbo número 1 para que nosotros podamos llegar a reconocer a Dios, para poder tener esa humildad necesaria para que a partir de la humildad podamos estar dispuestos a humillarnos delante de Dios. Dice la historia que cuando ven sus siervos a Naamán que él se regresa enojado, le dicen que si él había caminado tanto tiempo y que si Dios le hubiera pedido una cosa más difícil, dice: Señor, ¿tú no lo harías? Entonces, ¿por qué
¿Por qué si el Señor te pide simplemente que tú nada más vayas a este río y te sumergas 7 veces y serías sanado? Entonces, dice la misma palabra que Naamán descendió del carro y se zambulló 7 veces. Y conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Conforme a las palabras del varón de Dios, su carne se volvió como niño, ¿verdad? Y quedó limpio. Naamán, entonces, hermanos, es un ejemplo claro de un hombre soberbio. De la soberbia que hay muchas de las veces en nosotros y que muchas de las veces no la alcanzamos a percibir. Porque este hombre estaba necesitado de Dios y a él se le había pedido simplemente que se sumergiera 7 veces. Algo sencillo. ¿Quién de nosotros no haría eso para ser sanado de alguna de nuestras dolencias? ¿Sí? Como les decía, en el corazón de Naamán había soberbia, porque en él estaba un corazón en el cual creemos que las cosas que hacemos, que las cosas que tenemos en nuestra vida son hechas por nuestro propio mérito, que somos aquellos que logramos, ¿verdad?, las cosas que tenemos. Y muy claramente, Dios lo dice muy claramente en el primer capítulo, donde dice, porque Dios había librado al rey de Siria por medio de él. Naamán tenía ese pensamiento, ¿verdad? Él pensaba que él había sido el que había logrado librar a Siria, que él había logrado las victorias por él mismo, pero nunca había reconocido que por él no fue hecho, sino que simplemente cada uno de nosotros somos instrumentos del plan de Dios. Que cada una de las cosas que hemos logrado son porque Él le ha placido dárnoslas, porque Él tiene un propósito para todos en nuestras vidas. Y desgraciadamente nosotros no podemos darnos cuenta que muchas de las veces tenemos ese pensamiento en nosotros. Y es lo que estorba para que haya en nosotros un corazón humilde y que entonces podamos tener la posibilidad de humillarnos. Hay otra historia también, en este caso, del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que tuvo un imperio muy grande. Gobernó, ¿verdad?, en muchos pueblos, muchas naciones, y que, aunque podemos ver en la lectura, en lo que nos narra la historia, por ejemplo, vamos a irnos a Daniel capítulo 4 y versículo 1, vamos a encontrar ahí otras características también, que son importantes que nosotros consideremos y que las veamos por si podemos reconocerlas. Daniel capítulo 4 dice de la siguiente manera, en el capítulo del 4, versículo 1 y versículo 2 en adelante. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, dice, paz os sea dada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sin duda estas palabras tienen algo de humildad, tienen algo de reconocer, ¿verdad?, que lo que él había alcanzado, porque aquí lo dice, ¿verdad?,
Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí había un reconocimiento de que lo que él había logrado hasta entonces había sido gracias a Dios, a ese Dios de Israel. Pero desgraciadamente, muchas de las veces la humildad la abandonamos en nuestra vida. Perdemos el piso, como algunas veces se dice, ¿verdad? Y de repente lo que sucede a nuestro alrededor, lo que oímos de la gente, lo que hay en nuestro entorno, nos hace perder la vista, nos hace perder esa razón, ese entendimiento para que permanezcamos en la humildad. Así como Nabucodonosor, al entrar, ¿verdad?, en el capítulo 4 nos habla de un reconocimiento hacia Dios. La verdad es que cuando leemos en el versículo 31 y 32 encontramos un cambio, ¿verdad?, en la actitud de él. Porque dice de la siguiente manera, aún estaba la palabra en la... dice que aún estaba... aquí me pasé. Después de estas palabras, llegó el tiempo en que Nabucodonosor decía que él había logrado todas las cosas, cómo había hecho de Babilonia, cómo todo lo había logrado gracias a él mismo, ¿verdad? En los versículos adelante. Pero que dice también la palabra de Dios que aún estaba la palabra del rey en la boca cuando vino una voz del cielo y ahí se le dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien lo quiere. Aunque Nabucodonosor alabó a Dios de Daniel, no creía plenamente en Él, ni se sometía únicamente a Él. Era necesario que se humillara delante de Dios. Ahí mismo encontramos que en la historia, como también Dios le habló, ¿verdad?, y le dijo lo que había de pasar, pero también después Dios tuvo misericordia de él y pasó el tiempo. Dice que entonces en el versículo 4:34 dice que hasta el fin de ese tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y en ese mismo tiempo mi razón, dice Nabucodonosor,
me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Aquí, hermanos, encontramos entonces que, como les decía anteriormente, Nabucodonosor, aunque había alabado a Dios, no creía plenamente en Él, ni se sometía completamente a Él. Y era necesario que se humillara delante de Dios. Estamos, hermanos, hablando entonces acerca de dos actitudes. Estamos aquí viendo dos actitudes: la humillación y la exaltación. Y que, aunque muchas de las veces nosotros hayamos iniciado nuestra vida en la humildad y en la humillación que es necesario tener para poder recibir de las bendiciones de Dios, muchas de las veces no nos mantenemos en ello y nos perdemos, como le decía, en ese sentido de que se nos olvida, perdemos el piso. Y como se mencionaba en la mañana, que el cristiano tiene que tener mucho cuidado, porque vive en un mundo y se alimenta inconscientemente de ese mundo, porque escuchamos cosas que no convienen, porque muchas de las veces en el medio en que estamos nos hace olvidarnos, ¿verdad?, de quiénes somos. Y nos olvidamos de quiénes somos y a quién servimos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y cuál es el propósito de nuestras vidas? Si nos humillamos delante de Dios, si permanecemos verdaderamente humillados delante de Dios, Dios nos exaltará. Porque es lo que Dios quiere. La humildad, hermanos, entonces podemos definirla como el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios, que nada es nuestro. La humildad implica también reconocer que cualquier logro proviene de Dios y debe ser usado para servir a otros. El ser humilde es reconocer con gratitud nuestra dependencia de Dios y comprender que tenemos la constante necesidad de recibir su ayuda. Esa es la actitud, ¿verdad?, que tiene que estar en nosotros permanentemente, para que entonces podamos realmente humillarnos delante de Dios día con día. Nosotros, como cristianos, tenemos un ejemplo a seguir. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. Y nosotros, hermanos, podemos ver que la humildad es el principio para humillarnos delante de Dios, y que la soberbia es la actitud que nos lleva a la autoexaltación y por lo tanto a la soberbia. Los principios sobre los cuales se basa la humildad del cristiano los podemos encontrar en Romanos capítulo 12 y versículo 3, que dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cuál es el concepto que cada uno debe de tener para que permanezcamos en humildad? En el ejemplo que el apóstol Pablo da a los romanos, nos habla acerca de que nosotros como iglesia somos un cuerpo, y que somos parte de un mismo cuerpo, y que la cabeza es Cristo. Y entonces cada uno de nosotros como miembros somos todos importantes.
pero ninguno es mayor que otro. Y esa es la condición en que nosotros debemos de permanecer para ser humildes, reconocer pues que Dios nos ha dado la gracia y que nos ha puesto en su reino, que nos ha puesto en la iglesia y que debemos de mirarnos los unos a los otros como eso, como partes y miembros de un solo cuerpo, y que delante de los ojos de Dios somos iguales, porque Él nos ama y nos ha amado de igual manera a todos y cada uno de nosotros. Nos ha mostrado el amor de igual manera, y que solamente la gratitud y la humillación en nuestra vida hace posible que nosotros realmente nos presentemos en obediencia a Dios, para agradarle, para obedecerle, para vivir una vida de servicio pleno a nuestro Dios. Y que entonces verdaderamente podamos ser esa luz que el mundo necesita. Esa luz que tiene que ser algo práctico en nuestra vida, la obediencia a Dios. Como les decía, es uno de los principios en los cuales se basa la humildad del cristiano. El que nos reconozcamos unos a otros como miembros, y que el Señor Jesús es la cabeza, aquel al cual debemos obedecer y humillarnos delante de Él para poder ser obedientes. Otro de las bases de la humildad en el cristiano es Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Hablando el apóstol Pablo pues a los filipenses, dice de la siguiente manera. Dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cada una de las cosas que debe mover a nosotros como cristianos es el amor a Dios. Dice que nada hagamos por vanagloria, que nada hagamos por contienda, sino que antes, siendo humildes, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Puedes verlo? ¿Puedes hacerlo? ¿O te estás considerando superior a alguno de tus hermanos? Hermanos, ¿cuántas de las veces, tal vez, haya pasado por nuestros pensamientos esta idea? El sentirme más que otro, en algún sentido. Pues cuidado, porque estás perdiendo la humildad y vas camino a la soberbia y vas camino a la humillación. Porque Dios es muy claro. Es necesario que cada uno de nosotros permanezca permanentemente humilde y humillado. Y no es una tarea fácil. Pero afortunadamente tenemos un ejemplo a seguir, porque Jesús vino a mostrarnos que es posible. Y nos vino y nos lo mostró y lo hizo, ¿verdad? Vamos a ir a ver el caso de este pasaje en el cual podemos ver nosotros claramente la humildad de Jesús, nuestro ejemplo. Filipenses capítulo 2 y versículos del 5 al 8 nos hablan acerca de esa humildad, de la humildad de Jesús, y la cual es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos de seguir. Dice de la siguiente manera, hermanos, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir también
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí podemos verlo. Aquí podemos ver la humildad, podemos ver la humillación de Jesús. Pero también podemos ver el cumplimiento de las palabras divinas, la exaltación. Podemos ver aquí paso a paso, hermanos, en este pasaje, ese proceso. Dice pues que Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad?, aprendiendo de Jesús, aprendamos a despojarnos de sí mismos, de todo aquello que sea un estorbo para poder tener la humildad de Jesús, para poder humillarnos y para poder servir a Dios en esa humillación. ¿De qué cosa tenemos que despojarnos? Porque dice que Jesús no estimó ser igual a Dios. ¿Qué es aquello que hay en ti que te impide despojarte de eso? Porque no podemos alcanzar la humildad, ni podemos alcanzar llegar a estar humillados delante de Dios, si no es necesario que despojémonos de todo aquello que nos estorba. Jesús estuvo dispuesto a despojarse de esa divinidad, de dejar de estar en la presencia de Dios y venir a este mundo. Y hacerse semejante a los hombres. Dice, pero en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. En la definición de humildad, recuerdan, encontramos y dijimos que es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es difícil. Es una lucha. Porque debemos permanecer humildes y humillados. Es la lucha del cristiano en la cual estábamos hablando en la mañana, ¿verdad? Que la condición de cada uno de nosotros es una lucha permanente. Es una lucha permanente por permanecer humildes y permanecer humillados para entonces poder ser obedientes a la palabra de Dios. Para poder ser obedientes y despojarnos de todo ese peso, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? Que hay en nuestras vidas, todas esas cosas que nos impiden ser como Jesús, vivir como Jesús. Porque todo empieza con el sentir. Dice allá pues entre vosotros el sentir que hubo en Cristo. Humillarse a nosotros mismos. Dios quiere que tú y que yo y que cada uno de nosotros permanezcamos en esa humildad, que permanezcamos en esa humillación y que estemos luchando permanentemente contra esa soberbia, contra esa autoexaltación que muchas de las veces puede estar ocurriendo en nosotros. ¿No lo creen? Jesús y la autoexaltación. Jesús condena la autoexaltación
Y destaca pues la importancia de la humildad auténtica, señalando que aquellos que buscan ser exaltados por sus propios méritos serán humillados por Dios. Y en contraste, los que le reconocen, los que se reconocen dependientes de Él, adoptamos o adoptan una actitud de humillación para que después seamos exaltados por Él. En Lucas capítulo 18, versículos 19 al 14, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. Un claro ejemplo de ello. Dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero dice también: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí podemos ver claramente la exaltación de ese hombre a sí mismo, porque no oraba para ser escuchado por Dios, sino para ser escuchado por todos, para ser exaltado por los demás al escuchar todas las cosas que hablaba de sí mismo. Mas este publicano solamente se reconocía a sí mismo como pecador, humillado delante de Dios, y ni siquiera se animaba o se atrevía a voltear sus ojos al cielo. Es esta, pues, la actitud que Dios quiere en cada uno de nosotros. Esa actitud de total dependencia de Dios. Porque las palabras de este publicano fueron: sé propicio a mí, pecador. Nuestras oraciones, hermanos, tienen que ser de igual manera. De rogar a Dios, porque Él es el único que puede responder a nuestras necesidades. Y que haya en cada uno de nosotros ese corazón humillado, dispuesto a obedecer, pero dispuesto también a servir, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús. Porque la humildad y la humillación nos llevan también al servicio. Lo hemos encontrado claramente, ¿verdad? En el pasaje que nos narra la Escritura acerca de la vida y obra de Jesús. Porque Él vino a servir, porque Él vino a obedecer, porque Él estuvo dispuesto a cumplir toda la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Es necesario pues que cada uno de nosotros también estemos dispuestos a dejar todo aquello que sea un estorbo para permanecer humillados, dependientes y dependiendo y reconociéndonos dependientes de Dios toda nuestra vida, para entonces poder acercarnos a Él y recibir su auxilio, para recibir sus bendiciones. Hermanos, para concluir, qué importante es pues la humildad y la humillación como una práctica que tiene que estar viviéndose en nosotros como iglesia. En el contexto de la iglesia, hermanos,
la humildad se convierte en el principio vital que fortalece nuestras relaciones, fomenta la unidad y refleja el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. No solo reconocer nuestra dependencia de Dios, sino también servir a los demás con un corazón humilde y sirviéndonos también los unos a nosotros por amor, simple y sencillamente. Dios nos invita hoy a reflexionar sobre la profunda conexión que existe entre la humildad y la exaltación. Debemos abrazar, pues, la humildad en nuestras vidas diarias, confiando en que aquellos que se humillan serán en última instancia exaltados por el amor y la gracia de Dios. Esta verdad transformadora debe guiar nuestras acciones y relaciones y aspiraciones, llevándonos a vivir de acuerdo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y reconocer que si bien cuando nosotros nos entregamos al Señor, vivimos esa humillación, porque cada uno de nosotros vino y se reconoció a sí mismo como pecador, necesitado de Dios para poder acercarnos a Él, para ser limpios. Y esa humillación trae obediencia, porque nos acercamos a Él dispuestos a hacer todo lo que Él nos pidiera. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y después de esto, qué fácil fue pasar y ser sumergidos. Tal vez como en el ejemplo de Naamán, ¿verdad? Nosotros solamente tuvimos que ser sumergidos una vez, porque la fe estaba en nosotros, ¿verdad? Y esa fe nos llevó a no detenernos, ¿verdad? Y no pensar ya más en, a lo mejor como Naamán, ¿verdad? Que decía, las aguas de los ríos en Siria, hay muchos ríos mejores que este río. Aguas turbias, sucias, bueno, turbias más que nada. Y aquí, ¿qué pensamos muchas de las veces antes de bautizarnos? Está fría. A lo mejor muchas de las veces, ¿no? No sé, tantas cosas, pero cuando la humildad y la humillación está en un corazón, está entonces dispuesto a obedecer. Hermanos, Dios nos invita pues a todos a seguir el ejemplo de Jesús. Y termino con lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 y versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos pues de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. En nosotros, hermanos, hay la seguridad de que por la gracia y la misericordia de Dios vamos a ser exaltados un día. Dice este pasaje que cuando fuese tiempo, cuando el Señor lo decida, porque nosotros estamos dispuestos a seguir en esta vida de obediencia, porque es un privilegio, porque es una bendición y porque tenemos la promesa de Dios, y que en ese día, cuando fuéramos exaltados por Él, en el día final, sabemos que vamos a estar eternamente delante de su presencia. Todos aquellos que
que aún no se han humillado delante de Dios, que aún no le han reconocido como Dios, que aún no han reconocido a Jesús como el camino a esa exaltación. Es el momento. Es el momento para que cada uno de ustedes que aún no lo han hecho puedan pasar y mostrarse humildes y mostrar esa humillación, depender de Él y obedecerle. Porque el que fuere, ¿cómo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la disyuntiva, hermanos. Que Dios los bendiga. Él ha pedido ir, sendero Él me mostró, no temeré tropezar mi pie, camino Él proveerá, su cordero ha mandado a morir en mi lugar, en mi fe ya ha probado y en él yo confiaré, su cordero ha mandado a morir en mi lugar, en mi fe ya ha contado, mi Señor Él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me defenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio Él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar, en mi fe ya ha probado y en él yo confiaré, su cordero ha mandado a morir en mi lugar, en mi fe ya ha contado, mi Señor Él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz Él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar, en mi fe ya ha probado y en él yo confiaré.